Damos gracias al Señor por los jóvenes, por este espacio de oración, por esa participación especial, por esa canción que es una de mis favoritas, porque nos recuerda lo que somos. Somos hijos del Señor. Y ayer precisamente hablábamos con un grupo de jóvenes de una de nuestras iglesias y les recordamos que Dios no anda por ahí tirando X sobre la gente y cancelando a la gente. Dios anda por ahí buscando recordarle a la gente que sus hijos, que sus hijas le pertenecen y que somos hijos de ese Dios amoroso y de ese Dios todopoderoso. Y que en esta mañana, pues como mencionó el pastor, el agua se fue y el agua que teníamos estaba con el, ¿cómo es que se llama el mineral ese? Manganeso. Hasta el nombre es feo. Pero bueno, es mineral y tuve la oportunidad porque llamé, tú sabes, a la autoridad y hablé con alguien y le pregunté, mira, ¿qué está pasando? Que no hemos podido lavar la ropa blanca. Y nos explicaba que es que ese mineral está allá abajo y eso siempre se atiende, pero parece que con el asunto de sequías y una explicación bastante larga y que lo único que pude así recordar bastante fue el nombre, que es manganeso. Así que esperamos que ya mañana el agua para esta área de acá empiece a llegar un poquito más clara. Y yo decía, qué interesante, en aniversario de María se va el agua, se va la luz, es como que para que recordemos, ¿sabes? Que no se nos olvide lo que vivimos. Así que, pero eso es parte de, y esta mañana en casa ya hay un troncito azul en la parte de arriba, subí la escalerita como estaba temprano todavía, el pantaloncito corto y el galoncito y ¡fua! Y bajé el cubito, lo dejamos ahí en la bañera y pues cada cual tiene que, ¿verdad?, en la medida en que pueda resolverse. Y es importante, hermano, es importante y los pastores pues con mucho amor y cariño lo decimos, que aprendamos también a hacer esfuerzos cuando se trata de llegar a la casa del Señor. En muchos países hay que caminar distancias largas para llegar a un lugar donde uno pueda congregarse y a veces nosotros tenemos que estar recordándonos y dándonos la palmadita, vamos, que cualquier cosita no nos puede detener para llegar a la casa del Señor. Así que tomemos siempre conciencia de eso. Les invito a buscar en sus Biblias, también pueden escucharlo, en Números, capítulo 13, los versos 30 al 33, y nos vamos a mantener cerca de lo que fue la primera predicación de esta mañana, lo que fue el encuentro bíblico, así que vamos a estar en ese mismo canal. Y Números capítulo 13, los versos 30 al 33, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Allí dice el testimonio bíblico: Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos así les parecíamos. Pedimos al Señor que nos ayude a responder al testimonio bíblico en la mañana de hoy. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, pues lo voy a mencionar y voy a decir algunas cosas. Aquellos muñequitos animados que se llamaban Pinky y Cerebro. La risa lo dice, la sonrisa. Pinky y Cerebro. ¿Me acuerdan? Pinky y Cerebro. Y cuando hacían la introducción de esos muñequitos, Pinky preguntaba a Cerebro: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Y Cerebro con voz bien gruesa: Pinky, lo que hacemos todas las noches.
tratar de conquistar el mundo. ¿Lo recuerdan? Ahí venía la canción Pinky Cerebro y el contenido, ¿verdad?, de esa canción que decía, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. ¿Lo recuerdan? De laboratorio son, con genes insertados. Antes del amanecer desarrollarán un plan, decía la canción. Y cuando salga el sol, el mundo conquistarán. Para probar su valor, el mundo conquistarán. Y la canción era pegajosa, yo los veía. Eso fue del año 1995 a 1998, por ahí. Y a veces en la semana uno tarareaba esa canción. Eso de conquistar el mundo. Pero el relato que está ante nosotros hoy, no podemos quedarnos así livianitos con eso de Pinky y Cerebro y de conquistar el mundo. Hay que profundizar y hay que adentrarnos en el texto bíblico. Y para eso, si usted puede hacerlo o lo escucha, hay una porción en el capítulo 11 de Números que a mí me llamó la atención en esos versos 10 al 15, porque como acabo de mencionar, no podemos quedarnos livianitos allá con Pinky y Cerebro y con la canción pegajosa. Porque el texto bíblico habla de esa realidad donde Dios viene al encuentro con sus hijos y donde sus hijos están en búsqueda de ese encuentro con Dios. Y eso es algo muy serio y es algo muy sagrado. En ese capítulo 11 de Números, los versos 10 al 15, para hacer la conexión con lo que acabamos de leer, allí dice: Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imaginen, haga el cuadro. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? Y el martes hablábamos de eso en el culto de formación espiritual. ¿Acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y lo estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? Oiga, agotamiento, cansancio, fatiga, fastidio. ¿De dónde voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos de comer. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, Moisés hablando con Dios, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. ¿Cuánta carga hay en esos versos? Emocional, mental, social, política. ¿Cuánta carga? Más que esa expresión conquistar el mundo, es ver que en ese proceso de caminar y peregrinar tomado de la mano de Dios, hubo momentos donde aquellos líderes escogidos por Dios sintieron el desamparo. Ellos sintieron que no eran suficientes. Sintieron que era demasiada la responsabilidad que Dios había depositado en ellos. Y todo aquel que en algún momento ha asumido alguna responsabilidad acerca de algunos o de varios y vive esta fe en Dios y esta fe cristiana, es posible que en algún momento hemos experimentado eso. Hemos sentido eso. Es más, hay momentos en que uno piensa que aquellos que nos lideran o les toca tomar las decisiones, ellos sentirán eso. Percibirán eso.
pasará eso por sus mentes y sus corazones. Esa gran responsabilidad de ver otros y otras que caminan en sufrimiento, que peregrinan en el desamparo y de alguna manera se identifican tanto con ellos y con ellas que sienten esto mismo que Moisés sintió. ¿Habrán sentido eso? Cuando usted sigue leyendo esas porciones, es que esa narración de los versos 11 en adelante y el 14 es una narración impresionante y tan cargada. Porque allí también en ese intercambio de Dios con sus hijos y de sus hijos con Dios, hay un momento en ese capítulo 11, donde en esa conversación con Dios, Dios le contesta a Moisés y le dice, mira, vamos a hacer algo. Porque como Dios conoce el dolor de aquellos que Él llama a servirle, conoce tu dolor y conoce el mío, Dios le dice a Moisés, mira lo que voy a hacer. Ese espíritu que hay en ti, yo me voy a encargar de repartir algo de ese espíritu entre este pueblo. Ese sentir que tú tienes, ese pensar que tú tienes, ese entendimiento que tú tienes acerca de mí y de lo que se debe hacer, yo voy a repartir algo de eso en los que están contigo. Ese asunto de lo contagioso, que las alegrías son contagiosas y las tristezas también. Cualquier sentimiento humano, aquel que usted se le pegue o se le pegue a usted, hay unos sentimientos que pueden ser contagiosos y hasta viral. Y cuando usted lee ese capítulo 11, dice que Dios iba a tomar de ese espíritu de Moisés y lo depositaría en las vidas y en los corazones de aquellos que estaban allí con él, que ya leímos, que estaban ¿qué? Llorando, quejándose, en la oscuridad, en las puertas de aquellas tiendas diciendo, la cosa está mala y no arrancamos y ya decidimos algo, pero como que esto no es. Entonces allí está Dios buscando hacer una transferencia. Y esa transferencia tenía que ver con lo que había en Moisés, que de alguna manera hasta aquí, porque ya vimos su humanidad, está reflejada ahí, le había permitido caminar, encauzar, orientar a este pueblo. Entonces eso nos lleva a pensar a nosotros, ¿qué hay en mí? ¿Qué Dios ha depositado en mí que de alguna manera Él quiere y desea que eso que hay en mí, bueno, que es depósito de Él, darle ese espacio para que Él lo pueda transferir a otros y a otras? Bueno, que a veces uno está haciendo esfuerzos, ¿verdad?, por contagiar, por animar, por inspirar, por motivar. Pero en esa ecuación tenemos que contar con Dios. Porque ese ejercicio que Dios está haciendo ahí de hacer una transferencia de eso que hay en mí, que Él depositó, que Él quiere que otros y otras participen de eso. Por eso el espacio, este espacio de congregarnos en la casa del Señor es tan necesario y tan vital para nosotros. Yo sé que a veces caemos en el pensamiento de que, pero es que allí se encierran en 4 paredes. Eso yo lo escucho desde mi adolescencia. Y allí se alimentan y cantan y oran. ¿Y qué pasa? Hay quien vive con ese pensamiento y muere con ese pensamiento. Pero cuando tú y yo nos congregamos en este espacio, es con esa intención de que todo lo que tú y yo recibimos aquí, cuando salimos por esa puerta, pedirle a Dios que Él siga haciendo transferencias de eso que Él ha depositado en nosotros para que otros también experimenten este acompañamiento y esta esperanza y esta fe que tanto bien nos hace. Es pedirle eso a Dios. Y ayúdame, Señora, que cuando yo abra la aplicación, usted sabe que usted abre, no voy a mencionar el banco, pues ya la mayoría de los bancos tienen aplicación, ¿verdad que sí? Y usted entra a la app, da el dedito o entra su contraseña y ahí usted empieza a hacer las movidas en la transferencia. Esto va para aquí, esto va para acá, con esto pago todo esto. Pues usted debe hacer un ejercicio para que de igual forma, cuando Dios empiece a tocar su vida en la semana, aquí y acá, ese toque sea para que tú también estés con los sensores y los radares despiertos, abiertos,
para que Dios pueda hacer transferencias saludables y buenas de bendición de lo que tú recibiste en su casa. Y cuando usted lee eso detenidamente se va a encontrar con eso. Ahora bien, es interesante porque ese mismo capítulo 11 más adelante dice que hubo dos, Dios le dice a Moisés, escoge 70 ancianos, 70 líderes. Escógelos, de los de más experiencia, de los que tú entiendas. Y se van a ir allá al tabernáculo. Y allí el asunto de ser profeta, de buscar ubicar la voluntad de Dios en la vida del pueblo. Cuando usted lee el capítulo 11, hubo dos que se quedaron en las tiendas. Y allá Josué, que estaba muy pendiente de los detalles, porque qué bueno que hay gente que está pendiente de los detalles. Ahora, sea balanceado en eso, ¿verdad? Porque a veces hay quien siempre está rebuscando algún detalle, pero es como que para siempre encontrar algo malo. Papi es un detallista fino, elegante. No, papi es, y lo digo no porque sea mi papá, es que él es así. Papi es un detallista fino, elegante, que él en la vida de la iglesia él ve cosas que nadie ve y las ve para que se mejoren. Mira, Jason, con esto se puede trabajar de esta manera. Oye, fíjate, y papi no habla, pero cuando estamos él y yo solo, él habla. Ese asunto de los detalles. Pero entonces Josué va quejándose donde Moisés. Después usted lo lee. Y le dice, mira Moisés, tú escogiste a aquellos dos y se quedaron allá en la tienda y no te están haciendo caso que deberían estar aquí. Prohíbeles eso, ve allí. ¿Sabes? Porque los escenarios, el pobre Moisés cargado, cansado, y ahora vienen con esta queja. Y es interesante la respuesta de Moisés, que eso también nos dice mucho. Porque tú llegaste hoy aquí medio trasquilado y con algo que no está resuelto, y a eso se añaden otras cosas, pero eso no impide que tú le puedas decir al Señor, Señor, aún así, dame buen juicio y dame la capacidad que yo necesito para yo seguir viviendo y tomando decisiones prudentes y sabias. Y Moisés le dice a Josué, mira, Josué, lo estoy parafraseando, aunque estén allí, y se están manifestando con ese depósito que Dios ha puesto en ellos, déjalos. Y la expresión es contundente y es poderosa, y les dice, ojalá el Señor diera su espíritu a todo su pueblo, y que todos fueran profetas. Mire, es ese deseo, porque a veces el cansancio, como nos come el alma y el espíritu y el cuerpo, y ayer estábamos hablando de eso de la tercera edad, que el cuerpo hay que moverlo, ¿saben? El cuerpo es una maquinaria que tiene que moverse. El pastor Juan Figueroa, y Del Brey de alguna manera lo mencionó ayer también, cuando su esposa Eloísa está encamada, y en una predicación él menciona que el doctor le dice a Eloísa, a su esposa, Eloísa, hay que mover los pies, porque moviendo los pies, el corazón ¿qué? Empieza a funcionar y corre la sangre. Entonces Figueroa, que es una mente privilegiada, dice, oiga, y me vino a mí ese verso bíblico que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Entonces allí está Moisés con su fragilidad, pero al mismo tiempo con ese deseo de que la gente sienta que Dios está en medio de su realidad. Y allí está ese ambiente de conquista. Y con eso yo quiero que trabajemos un poco. Ese asunto de la conquista. Debemos recordar ese contexto de ese libro de Números y de esos primeros libros. Ese asunto de ir de un lugar a otro y de llegar a una tierra prometida que ya estaba ocupada, que habían habitantes. El pueblo hebreo va en búsqueda de una tierra prometida que está habitada. El tiempo vivido imponía unas confrontaciones, unas guerras entre los pueblos que ocupaban aquellas tierras. Conquistar la tierra y ocuparla era una manera de dar a conocer el poder del Dios al cual ese pueblo representaba. Es necesario comprender eso para que podamos definir correctamente el concepto conquista. Y ahorita vamos a aterrizar en Jesús. Pero cuando leemos esos versos, nosotros como iglesia, que nos estamos educando y nos estamos formando, tenemos que aprender a rescatar las cosas esenciales de esos textos y respetar el contexto en donde se dice, que describe lo que estaba pasando allí. Yo recuerdo en estos días, en ese espacio de descanso y vacaciones, pudimos visitar el Museo de Historia de los Indios Americanos.
indios americanos. Y cuando uno mira esa historia, que ve cómo lo fueron desplazando y sacando de unas tierras, y cuando uno lee unas expresiones espantosas de uno que por allá decía, si queremos continuar y la humanidad quiere continuar, hay que acabar con el indio. Y escuchar aquello, bueno, leerlo ahora, a mí me espantaba. Imagínense en vivirlo y estar allí. Y hay que tener cuidado con eso, porque es que esa palabra conquista, mal manejada y mal trabajada, peor si se pone sobre la fe cristiana y sobre ese Dios que nos invita a conquistar, pues mire, históricamente han acontecido muchas atrocidades, haciendo mal uso de eso. Y eso tenemos que tener un cuidado, y lo vamos a ver al final de esta reflexión, de esta predicación. Ese asunto de conquistar, que cuando usted busca una definición, ganar mediante una operación de guerra un territorio. Uy, que todavía andemos en eso, cuidado. Otra definición, ganar algo con dedicación y esfuerzo. Eso está mucho mejor. Ganar la voluntad de una persona, un grupo, con buenos discursos y estrategias y toda una cosa que se piensa para lograr unas cosas. Eso también. Esta les va a gustar. Lograr el amor y el interés de alguien a través de detalles y afectos especiales. No efectos especiales, afectos. Sí, porque hay quien se pone creativo y efectos especiales para lograr unas cositas y después. El asunto es que esa palabra conquista está y estará. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y como gente educada, tenemos que tener cuidado de cómo trabajarla. Porque mire que uno escucha una de cosas y de conquistas y de yo no sé cuántas cosas más en nombre de Dios. Allí estaba Caleb y los demás espías o exploradores. Vieron las mismas cosas, pero las procesaron de maneras distintas. ¿Les ha pasado eso? Pero si él vio lo mismo que yo, ¿y cómo es que él da otra cosa si yo? Pues mire, esa realidad también es humana. Y en un escenario familiar puede pasar, tenemos un mismo proyecto, queremos hacer una misma cosa, y la estamos viendo, pero cada uno procesa las cosas de manera que distinta. Y eso era lo que estaba aconteciendo allí. Vieron lo mismo, pero estaban procesando todo aquello de manera distinta. Y de ese capítulo, de esos capítulos 13 y 14, se pueden desprender 4 preguntas. Y usted después puede hacerle otras preguntas al texto. La primera, ese asunto de que vieron. Ellos vieron. Nos preguntamos eso de ¿qué vemos? ¿Recuerdan el jueguito este? Veo. Veo. ¿Qué ves? Yo recuerdo, pasa mucho cuando uno va en viajes largos, con mi primo, cuando íbamos a Cabo Rojo. Veo, ¿qué ves? Y entonces la discusión era porque lo que vi o él vio ya había pasado. Y esa no valía. No, chico, pero es que esa dinámica se da. Veo. ¿Y quién se iba a imaginar eso? ¿Dónde tú viste eso? Ah, tú no lo viste nada, mentira. Eso te lo inventaste ahora. Veo. ¿Qué ves? Y el veo ese, ¿qué ves? Si usted lo toma en serio para analizar la realidad del país, puede sacar muchas cosas. Hay unas cosas muy básicas que son fáciles de ver. Y aún aquellas cosas que son fáciles de ver, podríamos hacer todo un análisis y llegar a diferentes conclusiones. Esto es un púlpito. Lo hizo Luis, ¿cierto? Gracias a Dios por la vida de Luis y de toda esta familia. Y aquí, si nos ponemos a desmantelar este púlpito y hacer preguntas de cuánto tiempo tomó, de dónde se sacaron los materiales, que esto se pudo haber hecho aquí, se pudo haber hecho de esta manera, pues de algo que se ve a simple vista, podemos empezar a analizar un montón de puntos y de ángulos. Eso nos pasa. Ese asunto de ¿qué vemos? Profundizar en lo que vemos. Otra pregunta, ¿cómo lo vemos? Eso yo lo amarro a los sentimientos y pensamientos de cada persona. Cómo yo veo una cosa tiene que ver con cómo yo puedo estar sintiendo, cómo puede estar mi sentir ese día, cómo puede estar mi pensar ese día. Y en 2 semanas
que tú estás sintiendo y pensando de otra manera, tú miras esa misma cosa y tu análisis va a ser otro. Va a ser distinto. Es lo que nos pasa con el testimonio bíblico. Que tú puedes leer el Salmo 100, aproximadamente 80, 90 ocasiones en toda tu vida, o más, o menos, las que tú quieras. Y siempre te va a decir algo nuevo a tu vida, porque tu vida está en constante ¿qué? Cambio. Tiempos de pérdida, tiempos de ganancia, tiempos de estabilidad, tiempos de inestabilidad, tiempo de certidumbre, tiempo de incertidumbre. Y cuando tú lees el Salmo 100, en todos esos tiempos te va a decir algo nuevo. El Señor te va a hablar de una manera distinta. Ese asunto de cómo veo las cosas tiene que ver con las etapas de la vida. Que a veces uno se prepara y en esta etapa de la vida ya yo me veo aquí, en esta otra etapa de la vida ya yo me veo acá. Pero algo pasa en alguna de esas etapas que las cosas no se dan como uno esperaba. Las etapas de la vida, las etapas de la maduración en la fe cristiana, que esa también tienen unos niveles y unos momentos. Otra pregunta que surge de esos capítulos 13 y 14 y de ese asunto de ver es ¿cómo interpretamos lo que vemos? ¿Cómo interpretamos lo que vemos? Eso tiene que ver, mire todas las conexiones que se pueden hacer, eso tiene que ver con el proceso mental y con la visión que los seres humanos tenemos acerca de la vida y del mundo. En estos días también, ayer precisamente, hablábamos con este grupo de jóvenes y hubo una sesión de preguntas y entre esas preguntas había una que decía cómo lidiar con este asunto de los prejuicios, de cómo se viste aquel, de cómo aquel hace lo otro, porque eso tiene que ver mucho con mi visión del mundo y mi visión de la vida. Y claro, el énfasis que yo le hacía es, bueno, tenemos que aprender mucho de Jesús. Que Jesús tuvo que bregar con tanta diversidad. La clase religiosa no quería bregar con la diversidad, sino que querían un moldecito ya hecho y diseñado por ellos, y Jesús sí bregó con la diversidad. Y en ese sentido, eso de cómo interpretamos las cosas tiene que ver con ese proceso mental. Miremos la realidad de nuestro país. Yo nací en el 79. Y yo escucho tantas opiniones y tantas visiones y tantas maneras de hacer país. Y con buenas intenciones, pero son variadas y son distintas. Y la realidad social y la realidad económica de igual forma. ¿Cómo interpretamos lo que vemos? ¿Cómo interpretamos lo que vemos? Esta es bien importante. ¿Quiénes nos ayudan a interpretar lo que vemos? ¿Quiénes nos ayudan a interpretar lo que vemos? Eso es importante. Eso de yo sentarme a la mesa y conversar y dialogar sobre lo que estoy viendo, que vamos a traducirlo a lo que podamos estar viviendo, que toca hacer un análisis de eso, pues yo también hay momentos en que me voy a sentar con otros y con otras para analizar e interpretar lo que yo estoy viendo y viviendo. Ah, claro, eso empieza en el escenario familiar. Aquellos estaban en las tiendas haciendo un análisis de lo que estaban viviendo, interpretando lo que estaban viviendo. La gente con la que uno interactúa día a día. Miren, yo recuerdo en esa etapa de mis 15 a 19 años por ahí, allí en el barrio, pues los vecinos somos familia. Y yo tenía un primo, Johnny Colo, tiene familia allá y sus hijos. Y en casa, pues ustedes saben que los hijos únicos como que están tratando todo el tiempo de... Sí, esa es la palabra. Y eso pasaba conmigo. Entonces Johnny Colo era mayor que yo. Y Colo me lleva a mí como 6 o 7 años. Y yo lo admiré siempre porque Johnny, que le decíamos Colo, pues es colorado, siempre tan organizado, responsable, estructurado, bien cuidadoso con sus cosas y sobre todas las cosas, un gran baloncelista, así que ya usted sabe por dónde va la cosa. Y el momento de las salidas y de compartir, los permisos siempre eran con Johnny y con Colo. Y en las conversaciones con él me hacían mucho bien porque en esa etapa difícil de los 15 a los 19, 21, de la madurez que Dios le había dado a él, porque es un hombre cristiano, yo me nutrí mucho y pude comprender
cosas que se me hacía difícil entender. Y ahora yo estoy repasando mi juventud temprana y dije, yo creo que a veces yo estaría incómodo porque yo como que estaba siempre buscándolo. Yo me imagino que a veces, ahí viene Jason de nuevo, pero bueno, el amor de primo, pues eso está ahí siempre. Y aprendí mucho con él, fíjense, en esa etapa de la vida. Gente que Dios pone en el camino que nos ayudan a interpretar lo que vemos y lo que vivimos. Bueno, yo recuerdo que hasta llegábamos a los juegos de Naranjito, porque él jugaba baloncesto allá, y yo siempre pendiente al bulto, a la camisa, tú sabes, tipo mascota, así, algo de eso, una mascota personal. Y el aprecio es mucho hacia Johnny y hacia Colo, por cierto, hace tiempo que no lo veo. Entonces, esas 4 preguntas hay que trabajarlas, hay que ir sobre ellas, porque allí está Caleb, y Caleb le tocó hacer ese ejercicio también. Tal vez los relatos bíblicos no nos dan muchos de los detalles, pero hay que hacer una recreación saludable y pensar qué cosas podían estar pasando dentro de esos seres humanos. ¿Cómo interpretar esto que estamos viviendo, específicamente Caleb, sin que yo me vea aquí el tipo más positivo y desconectado de la realidad? Sí, porque a veces hay un positivismo que anda por ahí desconectado de la realidad. Sí, como dicen los muchachos, sin sentido. Y allí estaba Caleb y contaba con unas cualidades. Se puso del lado del Señor, no temió a los enemigos de Dios. Fíjese, sí, porque Dios tiene enemigos. Tiene aquí en la tierra y los tiene, esa lucha espiritual que anda por ahí. Y entonces uno va a huir ante eso. Ay, no, esos son los enemigos de Dios. Pues vamos a quitarnos del camino para que pasen. ¿Ah? Se arriesgó su vida. Sufrió en el desierto por causa de otros que no veían. Mantuvo su fe y su entusiasmo. Estuvo dispuesto. Ese es Caleb. ¿Te dice eso algo hoy a ti y a mí? Nos dice algo. Allí estaba Caleb con sus cualidades. Ahora, acá estamos nosotros, ante el texto bíblico, ante el testimonio que nos narra ese intercambio de Dios con sus criaturas. Acá estamos nosotros. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Bueno, nos ha pasado lo siguiente, que en muchas ocasiones, en esto de conquistar y lograr cosas y alcanzar sueños, hacemos de Dios como un tipo de obrero milagroso. Una cosa así, pero como casi de circo. Y de eso tenemos que cuidarnos. Y uno lo escucha y uno lo ve. Porque en las expresiones que otros hacen, uno dice, espérate, como que a Dios lo tiene bastante... ¿Ah? Y de eso tenemos que cuidarnos. De esas expresiones que andan por ahí declarando y aquello y lo otro. Cuidado con eso. Porque allí estaba Caleb con su realidad, sabiendo que el momento era muy determinante y había que ser cauteloso, pero sobre todas las cosas estar de frente a Dios, no como un mago que anda por ahí resolviendo caprichos nuestros, sino como un Dios soberano. Soberano, y que sobre esa soberanía nosotros depositamos sueños, anhelos, lugares a los que queremos llegar, metas que queremos alcanzar, pero lo hacemos con ese cuidado de que todo esto yo lo deposito sobre la soberanía de Dios. Y en eso descanso. Y en eso yo espero. ¿Que va a requerir esfuerzo? Sí. ¿Determinación? Sí. Pero ese esfuerzo y esa determinación que Dios da a sus hijos. Ayer los jóvenes también preguntaban, ¿cómo yo distingo mis pensamientos de lo que Dios me quiere decir? Oye, es una pregunta difícil, que tiene que ver con la paz que uno pueda sentir. Sí, porque a veces cuando se trata de uno y muchos pensamientos de uno, usted se va a dar cuenta que está intranquilo y desesperado y ansioso. Ahora, cuando uno dice, es la voz de Dios la que quiero escuchar, lo primero que usted va a experimentar es paz, calma, serenidad. Acá estamos nosotros, que nos toca hoy decirle a Dios, mira Señor, yo tengo anhelos y sueños y cosas que quisiera conquistar, en el buen sentido de la palabra, pero quiero hacerlo en un ejercicio saludable, de yo depositar todo esto en tu soberanía y en eso descansar y saber que tú vas a obrar
mucho más abundante de lo que yo puedo esperar. Mucho más abundante. Esa soberanía que nos encamina hacia su amor, hacia su gracia, hacia su bondad. Y es ahí que ubicamos todo lo que queremos y todo lo que anhelamos. Es el ejercicio saludable. Ahora bien, hay que aterrizar. Ese asunto de ver la vida, de ver las cosas, de ver aquello que queremos lograr y alcanzar en lo personal y en lo colectivo. Yo quiero conectarlo en la mañana de hoy con ese texto que está ahí en Juan capítulo 1, los versos 14 al 18, cuando allí dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre. Fíjense que ellos estaban allá buscando hacer conexiones con Dios para entrar a aquella tierra. Y acá Dios nos envía a Jesús. Por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad, Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Juan dio testimonio de ella. Esa es la conquista. Hablar de conquista dentro de la vida de la iglesia es dar testimonio de quién es Dios en Jesús y lo que Él ha hecho en nosotros. De ella es de quien yo decía: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, miren la conexión, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Entonces, yo que usted dice, este asunto de tener conquistas en la vida tiene que ver con yo mirar el testimonio de Jesús. Y yo lo quise anotar aquí así para que no se me olvidara, que conquistar el cielo, que conquistar la eternidad, empieza viviendo el ministerio y la vida de Jesús aquí en la tierra. Esa expresión, que hay una imagen por ahí que queremos ponerla en pantalla, en 2 Corintios 4, 18, cuando dice: por eso, escuche bien, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que los que estaban ahí en Números les tocó caminar el desierto, llegar a un lugar, guerras, conquistas, peleas, muerte. Pues mire, eso ya no es necesario. Porque para nosotros es más importante percibir a Dios en Cristo en nosotros, más que cualquier otra cosa que haya por ahí que pensemos que nos pueda dar felicidad o plenitud. La plenitud nuestra se halla en alcanzar ese amor de Cristo. Y que ese asunto del amor de Cristo nos mueve a acercarnos a otros, no para conquistarlos con un evangelio que se impone, que es mollero, que es martillo, que es marrón. En estos días estoy contento porque compré ahí en Costco un taladrito. Robert, después te consulto para que me... Y ese asunto que viene con martillo para unas cosas y viene con lo otro, pues a la gente no hay que andar taladrándola por ahí. La gente hay que amarla. Y con el amor de Dios en Cristo Jesús a través de nosotros, con eso es que se conquista a la gente. Les invito a estar en pie, tengamos una palabra de oración. Señor, aquí estamos ante tu palabra. La hemos escuchado y además de escucharla, Señor, hemos querido en esta hora abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú, Señor, hagas lo necesario en nuestra vida. Mira a mis hermanos y mis hermanas, dale claridad en su pensamiento, ayúdales a ver las cosas que tú quieres que ellos vean, que tú quieres que todos veamos. Gracias, Señor, porque allí en el tiempo pasado, donde tu Hijo Jesucristo todavía no estaba, allí tú estabas llenando de valor a hombres y a mujeres
que de alguna manera deseaban vivir delante de ti para responder a los proyectos de vida y a las promesas que tú tenías para ellos. Más ahora, Señor, que contamos con el ministerio y la vida de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a vivir delante de tu presencia. Que cuando nos toque salir de este culto en esta mañana y que tú al tocarnos y visitar nuestra vida en la semana, con tu ayuda podamos hacer transferencias saludables, que sean de bendición, de vida abundante en otros y en otras. Señor, en esta hora, si alguno de tus hijos aquí necesitara venir al altar en el momento de comunión por alguna razón que solamente él o ella y tú saben, que entienda ese corazón en esta hora que el altar tuyo siempre está abierto. Gracias por este momento delante de tu presencia y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú has hecho a través de la proclamación y por lo que continuarás haciendo en nuestras vidas. Prepáranos para ir a la mesa contigo y es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos y hermanas.